Ya dentro de poco tenemos el que se va a hacer cargo de todo esto. Ya te voy a pasar la herramienta que acepta automáticamente también. Qué bueno. El Seba creo que estaba durmiendo, el Seba, dijo la Leti. Sí, no, el Seba con B corta es. Ah, ese. Bueno, oremos. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por esta nueva noche que nos regalás, esta hermosa noche, Señor. Gracias porque varios nos podemos estar congregando a través de este medio. Gracias, Señor, porque también venimos deseosos de vernos las caras, de poder compartir este momento. Nos da mucha alegría de podernos ver, de poder conversar, pero principalmente, Señor, de estudiar tu palabra, de escuchar tu voz. Por eso te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos, Señor, eh, ser nobles, ser humildes, escuchar tu voz y poner en práctica esto en nuestras vidas, oh Dios. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos conectados y por aquellos que no se pudieron conectar. Gracias, Señor, por tu amor, cuidado y guía en todo momento. Rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, vayamos a Hebreos. ¿Se acuerdan qué capítulo? ¿Hasta qué capítulo y qué versículo llegamos? 8, 8 y 5. 5, 8. Perfecto, a partir del 6. perfecto. ¿Quieren que leamos un versículo, a ver, del 6 al 13 son 7? Y en las pantallas somos 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bueno, leamos un versículo cada uno de los que se animen, ¿eh? Desde el 6 hasta el final. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, y el 9.1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Bueno, eso ya lo vamos a ver la próxima, pero quería leer también yo un versículo. No, quería que fuera, que vieran cómo continúa después, volviendo hacia el antiguo pacto, pero haciendo siempre referencia hacia este nuevo pacto.
Ahora, qué notable cómo viene desde el principio de Hebreos hasta este punto, hasta el versículo 1 inclusive, hablando sobre un mejor sumo sacerdote. Cuando hacíamos la introducción a Hebreos, dijimos muchas veces que este libro habla sobre lo que es mejor, lo que es mejor. Ahí lo vemos. Estos versículos, estos pasajes nos hablan de lo que es mejor. Ahora, tengamos algo presente, que sea mejor no significa que sea malo lo anterior, justamente, supongamos que somos pintores, ¿no? Y bueno, o músicos, acá que tenemos a músicos también, o cualquier artista. Y componen una canción o hacen una pintura, y al tiempo hacen otra. Y tal vez venden primero la primera, o tal vez gusta más la primera que la segunda. Pero la segunda, puede decir el artista, y es mejor, porque tiene más técnica, tiene más experiencia puesta, puede trabajarla por más tiempo. Entonces uno puede decir, sí, es mejor, pero no significa que la anterior sea mala, significa que la posterior es mejor. Con el nuevo pacto, y hablar de un mejor pacto, no significa que todo lo otro era malo, no significa que el diseño que Dios había hecho, Dios se equivocó o hizo Dios algo malo, o Dios hizo algo insuficiente. Simplemente que ahora ofrece un mejor pacto que el anterior. Si se hubiese cumplido el anterior, no hubiera sido necesario el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué se rompe el antiguo pacto? ¿Se acuerdan que un pacto es un contrato? ¿Se acuerdan que es un acuerdo? ¿Se acuerdan que es un testamento? ¿Que es un contrato? ¿Por qué se rompe el contrato por incumplimiento? ¿Se acuerdan que en otro momento habíamos estado hablando sobre eso? Que cuando se rompe un contrato, y bueno, o cuando se cumple, o cuando una de las partes no lo cumple. Supongamos que se hace el contrato de alquiler, que por ahí es el más común, ¿no? Ahora, cuando una de las dos partes no lo cumplen, automáticamente se rompe el contrato, por más que no sea cumplido el tiempo. Si el inquilino no paga el alquiler, se rompe el contrato y bueno, se tiene que hacer otro contrato o con otra persona o lo que venga. ¿Qué pasó con este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel no lo cumplió? Entonces fue necesario un nuevo pacto, y en este nuevo pacto se lo presenta como un mejor pacto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es lo que dice acá Hebreos capítulo 8. ¿Por qué es mejor pacto? Y bueno, ahora lo vemos. Ahí lo leímos recién. Entonces, hasta el versículo 1 del capítulo 8 habla sobre un mejor sumo sacerdote. Y este mejor sumo sacerdote es Jesucristo. Y eso lo vimos antes, porque viene del orden del Melquisedec, porque no es de un orden humano, porque no tiene pecado, porque no es necesario ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Bueno, todo eso porque es eterno, ¿sí? Porque es desde antes y para siempre. Por todo ese motivo era un mejor sumo sacerdote. Del versículo 2 al versículo 5 de Hebreos 8, vimos que habla sobre un mejor lugar. ¿Dónde era el lugar donde se efectuaba o se ponía en práctica principalmente el anterior pacto? Y bueno, era en Israel, para el pueblo de Israel, en un templo, en un lugar, en un templo o en un tabernáculo o en un templo que tenía la misma estructura, ¿sí? Desde los atrios al lugar santo, al lugar santísimo, al arca, tenía un lugar propio. Pero ¿qué nos dice después? Que este lugar no era original, sino que era una copia de lo celestial.
Ahora, en el versículo 2 al 5 habíamos visto que hay un mejor lugar, que es el lugar celestial, ¿sí? Hay un mejor sacerdote, que es el sacerdote celestial, Dios mismo en Jesús. Hay un mejor lugar, que es un tabernáculo, un templo construido por Dios, del cual Moisés únicamente hizo una copia, ¿sí? Una copia de ese lugar santísimo que se encuentra en el cielo. Habíamos visto que esa copia, eso se lo puede encontrar en Éxodo 25:9, que Dios le dice, haz como yo te lo muestro. Entonces, todo el sistema religioso que había era una sombra de lo que iba a venir. Ahora, el nuevo pacto ya no es más una sombra. El cristiano, cuando adora a Dios, cuando se presenta delante de Dios, cuando vive su vida de pureza, de santidad, se encuentra en la misma presencia de Dios. ¿Qué tenían que hacer antes para estar en la presencia de Dios? Entrar al lugar santísimo. ¿Sí o no? La única forma, el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para entrar al lugar santísimo? Para estar en la presencia de Dios, para poder hablar con Él, para poder adorarle directamente. Nada. ¿Por qué? Porque tenemos libre acceso al lugar santísimo. Por eso tenemos un mejor lugar. Y no a una imitación, sino a la misma presencia de Dios. Sin mediación. ¿Qué hacía el sacerdote? Mediaba entre el pueblo y Dios. Nosotros no necesitamos mediación, porque directamente llegamos a la misma presencia de Dios. ¿Dónde habitaba Dios antes? En el templo. ¿Dónde habita hoy Dios? En nosotros que somos templo de Dios. Fíjense todo lo nuevo y mejor que ofrece este nuevo pacto. Somos templo de Dios. Entramos a su misma presencia, pero no queda ahí. Antes era el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, porque Cristo nos compró con su sangre. Entonces este nuevo pacto también nos hace coherederos con Cristo, dice la palabra, y herederos de la eternidad, tal cual como Dios lo planificó. Cosa que a Israel no. Israel sí es heredero de las promesas, y a Israel va a heredar tierra, pero nosotros, como pertenecemos, digo nosotros como iglesia, en la cual también pueden formar parte los judíos que así reciban a Cristo en su corazón, pero los cristianos, ya ahí deja de ser judío el judío y pasa a ser cristiano. Los cristianos somos herederos de este nuevo pacto, de esta nueva promesa. Siendo hijos de Dios, somos herederos para que juntamente con Cristo reinemos. Reinemos acá en la tierra, en el reino milenial. ¿A quién? Y bueno, a los que pertenecían al antiguo pacto. Qué interesante el estudiar todo esto de los pactos y las promesas. Ahora, en el versículo 5 entonces encontramos un mejor lugar, pero sigue. Del versículo 6 en adelante vamos a encontrar que acá habla sobre mejores promesas, y es parte de lo que les vengo diciendo ahora. Nosotros tenemos mejores promesas. Veamos esto. Vayamos, por favor. Este nuevo pacto, tengamos esto en mente, ¿no? Este nuevo pacto estaba también planeado por Dios y es parte de las profecías de Dios. Vieron que de acá en adelante, del versículo 8 en adelante hasta el final, cita, ¿sí? Hay una cita que es del libro de Jeremías. Vayamos a leer Jeremías 31:31. Fíjense, tiene muchas similitudes en cuanto a las palabras, pero hay algunas diferencias también.
entre Hebreos 8:8 al final y Jeremías 31:31. ¿Por qué? Porque el escritor a los hebreos cita la Septuaginta, ¿sí? ¿Se acuerdan la versión griega, la traducción al griego del Antiguo Testamento, que es la que usaban los apóstoles del Señor, los escritores del Nuevo Testamento, y el mismo Señor citaba también la versión en griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta? Nosotros tenemos la traducción, la que se conoce, la masorética, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que es, es la de la que tradujeron la Septuaginta. ¿Se entiende más o menos o no? Por eso hay algunas pequeñas diferencias que no hacen al concepto en sí. Leamos. Esperen que termine de buscar. Yo me pongo a hablar y dejo de hacer lo que tengo que hacer, que es ir buscando el pasaje bíblico. Bueno. Dijimos. ¿Alguien lo tiene? ¿Que se anime a leer? Jeremías 31. Sí. Hasta del 31 al 34, Ever. Bien. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñaré más a ninguno de su prójimo, ni ninguno de su hermano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué hermoso pasaje, ¿no? Cuando Dios habla, son pasajes muy conocidos, ¿no? Puntos a tener en cuenta. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este nuevo pacto no va tanto a lo físico, ¿sí? A los sacrificios, a las fiestas, a la vestimenta, porque nosotros somos sacerdotes. Los verdaderos cristianos somos sacerdotes. Y el verdadero sacerdote no tiene que tener una vestimenta especial como el sacerdote del antiguo pacto. Los nuevos sacerdotes tienen que demostrar que son sacerdotes primeramente ¿en dónde? En su mente y en su corazón. En su mente y en su corazón. Porque después sí se nota por fuera. Pero nuestra vestimenta, ¿cuál va a ser? La santidad, la alegría, el gozo, que todas esas cosas se notan por fuera, ¿no? Así como la tristeza, la ira, también se nota por fuera. Pero si nosotros en nuestro corazón tenemos llenos de la palabra de Dios, vamos a tener presentes en nuestros gestos, en nuestras palabras, la palabra de Dios también. Por eso, qué belleza esto de en su mente y en su corazón. Pero hay más. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso también forma parte del pacto, ¿no? Ya no es obligadamente el Dios, ¿no? El Dios de Israel. Vieron que hoy muchos dicen, no, yo soy, no sé, yo soy evangélico porque mis padres son evangélicos, o yo soy católico porque mis padres son católicos. No, este Dios es Dios del que lo elige, del que lo escoge, ¿sí? Y el cristiano es hijo de Dios
por la decisión del cristiano también. Pero después dice, hace referencia también a los gentiles ahí. Ya no es necesario que vos tomes y obligues a que los demás crean, sino que yo me voy a dar a conocer a los demás. Y es muy notable, nosotros muchas veces queremos obligar que la persona conozca a Cristo, enseñándole, predicándole, la queremos obligar, pero la decisión va a ser tomada por la misma persona, por sugerencia del Espíritu Santo, por guía del Espíritu Santo, pero no por obligación, ¿eh? No por obligación. Y eso por ahí es un error que cometemos muchas veces, que nosotros hasta le exigimos a Dios, permítanme, lo digo como para que lo exagero como para que se entienda bien, no necesariamente es así, pero nosotros muchas veces le exigimos a Dios, Dios, hace que tal persona te conozca como Salvador, ¿no? Cuando oramos por tal vez nuestros hijos, nuestros padres, no sé, algún ser querido, algún vecino. Pero ni Dios obliga a las personas a conocerle. Es una decisión personal. La persona se tiene que humillar. Si Dios va a crear circunstancias, si Dios va a permitir que se le predique, si Dios, a través del Espíritu Santo, va a abrir el entendimiento para que la persona pueda comprender lo que se le está enseñando de la palabra. Pero la persona se va a convertir cuando ella misma se deje a un lado a sí misma. O sea, cuando se humille, cuando se reconozca pecadora y cuando reconozca la necesidad de Dios. Entonces ahí le va a abrir el corazón y en ese momento Dios va a entrar en esa persona. Como los apóstoles dijeron, ahora entendemos, ahora entendemos. Ahí esa persona va a decir, fíjense, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Fíjense, no me acordaré más de sus pecados. Y ese no me acordaré más no es temporal, sino que es eterno. Y esa es la verdad del perdón. Perdonaré la maldad. No es como nosotros, Dios. Sí, te perdono. Y en cuanto salta la oportunidad, ¿te acordás cuando vos me dijiste tal cosa? ¿O te acordás cuando vos me hiciste? Nosotros como personas somos de perdonar en palabras, pero no en el corazón. Dios perdona la maldad y no se la vuelve a acordar por la eternidad. ¿Cuánto tenemos que aprender también nosotros, no? ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque conservamos mucho el orgullo en nuestros corazones. Entonces no somos de olvidarnos la maldad o lo que nos hicieron. Nos hicieron cosas muy dolorosas. Es así. Nos dijeron cosas muy dolorosas. Nos ofendieron muchas veces. Pero ¿saben qué, hermanos? Mientras conservemos esos recuerdos, no vamos a ser sanados. Vamos a vivir angustiados. La verdadera sanidad interior viene cuando hacemos como Dios hace. Perdonamos las maldades y no nos acordamos más de ellas. ¿Sí? No nos acordamos más de ellas. El perdón es liberador. El perdón es sanador, pero el perdón es difícil. No sé si todos están siguiendo esto que voy compartiendo. Sí, algunos que no están en el grupo no. Que voy compartiendo sobre el enojo, sobre la ira. Bueno, ahora viene lo más complicado, que no es reconocer la ira, sino reconocer la necesidad del perdón y reconocer y el humillarse a uno mismo, como Dios hizo. Dios, siendo el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, sustentador de todo, se humilló
se humilló. Y nosotros no nos humillamos, no agachamos la cabeza, no pedimos perdón. A Dios sí le pedimos perdón, pero a las personas, qué lindo para revisarnos en cuanto a eso, qué ejemplo que Dios nos deja acá. Entonces, hermanos, tenemos un nuevo pacto, no solo porque el anterior fue roto, no solo porque el anterior fue insuficiente, sino que también tenemos un nuevo pacto porque había sido profetizado, porque Dios lo había establecido en su palabra. Y ahora con este nuevo pacto, no solo viene esta responsabilidad que tenemos nosotros de vivirlo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida, sino en nuestra vida diaria. Fíjense, vayamos a, de esto de mente y corazón, Ezequiel, ¿quién lo lee, por favor? Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Sí? ¿Alguien? Ezequiel 36, 26 y 27, también profetizado para este nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bien, entonces se dan cuenta que no solamente viene un nuevo pacto, sino un nuevo corazón, en donde se da exactamente al revés que antes. Antes venía primero lo material, ¿sí? La acción en sí. El sacrificio, la fiesta, el luto, la vestimenta, el llanto, todo lo que podría llegar a venir para lo que iban a vivir. Pero en esto empieza al revés. Y después venía la bendición de Dios, y después venía la obediencia, y después se escuchaba la palabra. Hoy es al revés. Primero, el corazón. Un nuevo corazón, junto con un nuevo pacto, junto con un nuevo lugar, junto con un nuevo sacerdote, un nuevo corazón. Y dentro de ese corazón dice un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Y al haber un nuevo corazón, el viejo corazón, ese de piedra, ese terco, ese orgulloso, ¿qué dice? Que lo saca del medio. ¿Sí? Que lo saca. Ahora viene la pregunta a mi mente. ¿Será que no lo estoy dejando trabajar lo suficiente a Dios, que mi corazón todavía es terco, orgulloso? Cuidado, porque tal vez hasta yo no sea salvo si todavía mi corazón, no tengo mi corazón nuevo. Fíjense hasta qué punto nos desafía esto, ¿no? Sigue habiendo orgullo, dureza, terquedad, vanidad. Y después dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos o que los pongas en práctica. Entonces ahí está también la prueba del cristiano, si es cristiano o no. ¿Por qué? Porque tiene un corazón nuevo. ¿Y por qué? Porque tiene el espíritu. ¿Y por qué? Porque ya no es de piedra. ¿Y por qué? Y porque guarda los estatutos, los conoce a los estatutos
y porque los pone en práctica. Conoce la palabra, la guarda la palabra y la pone en práctica la palabra. La prueba del nuevo corazón, la prueba del verdadero cristiano. Todo comienza desde adentro y se nota afuera. Nosotros buscamos hacer el revés. Buscamos desde afuera hacia adentro. O sea, decimos con nuestras palabras que nos arrepentimos, con nuestras actitudes que estamos avergonzados, hasta tal vez hacemos penitencias, ¿no? Lloramos buscando que las lágrimas curen nuestro corazón por dentro. Pero ¿saben qué? Lo que va a curar nuestro corazón es el verdadero arrepentimiento. Lo que va a curar nuestro corazón es llenarlo con la palabra de Dios. La mente y el corazón, que es a lo que apunta Hebreos capítulo 8 en este nuevo pacto. Son muy diferentes a los demás, porque los demás hablan, los demás hacen, pero ustedes lo tienen adentro, en su corazón, en su mente. ¿Qué más tenemos para aportar? A ver, quiero escucharlos a ustedes ahora. Volviendo un poquito desde el comienzo, cuando estuvimos hablando sobre la ley, de que no es que el antiguo pacto era malo, el antiguo pacto no era malo, ni tampoco el antiguo pacto fue para Dios una especie de experimento para saber qué pasaba. El antiguo pacto fue parte de un proceso que Dios estableció para poder llegar a este último pacto mejor. Es decir, el fracaso de ese primer pacto no es algo que sorprendió a Dios, no es algo que dijo, bueno, salió todo mal, así que vamos a hacer otra cosa mejor. No, todo fue un proceso necesario para poder llegar a este último pacto. Es por eso que Pablo decía, hablando de la ley, que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, ayo significa nuestro tutor, nuestro cuidador, una guía que nos fue orientando y nos fue llevando hacia el Señor Jesucristo y la necesidad de ese Salvador. Y otra escritura de Pablo también dice que la ley tuvo la virtud de poder revelar nuestra pecaminosidad, y eso es lo que precisamente ha ocurrido a lo largo de la historia en que el pacto estuvo vigente. Desde el Éxodo, desde el momento en que Moisés descendió con las tablas de la ley, y ahí en adelante en la historia, fue una historia de tragedia para el pueblo de Israel mientras ese pacto permaneció, porque fue un constante levantarse y caerse, levantarse y caerse. Todos los juicios que cayeron de parte de Dios sobre el pueblo rebelde que pecaba una y otra vez. Y es una cosa notable que yo diría está un poco resumida ahí en Jeremías, porque si nosotros miramos ahí el profeta Jeremías, cuando él empezó a profetizar durante el reinado de Josías. Josías fue el rey más piadoso de la historia de Israel. Fue el hombre que rescató el libro de la ley desde el templo que estaba abandonado, destruido. Él rescata el libro, lo lee, se quebranta, se arrepiente y invita a todo el pueblo a hacer lo mismo. Es decir, arrepentirse y volver a Dios siguiendo la ley. Entonces ahí se puede decir que hay una especie como de renovación del pacto, otra nueva renovación. Es como el que peca, nos pasa muchas veces, ¿no? Pecamos, arrepentimos y otra vez caemos y a veces pasa eso, ¿no es cierto? Con el pueblo de Israel fue una historia así. Y con Josías pasó eso, fue una etapa de oro, yo diría, porque la escritura dice que ni antes ni después de Josías hubo un rey tan piadoso como él. Pero luego, ¿qué pasa, Josías? Vuelve otra vez lo mismo. Vuelven los reyes perversos, vuelve la idolatría y vuelve otra vez el pueblo a abandonar la vida y alejarse. Es decir, Jeremías ve otra vez ahí en los años de su trabajo profético, resumido allí toda la historia
de Israel, su levantar prometedor, que yo diría que Josías estaba tan feliz, tan contento de ese rey Josías, pero otra vez la historia repetida de nuevo, de Israel volviendo otra vez al pecado y el abandono de Dios. Entonces ahí está resumido un poco el propósito de la ley. La ley y el antiguo pacto cumplió el propósito de revelar la pecaminosidad humana, la debilidad humana, y que el hombre no se podía justificar a través de la ley. Y el propósito era ese, enseñarle al ser humano que no se podía justificar a sí mismo por mucho esfuerzo que lo pudiera intentar. Entonces allí cuando le muestra a Dios al pueblo de que ese pacto ya estaba agotado, que ya estaba terminado, que ya se le había dado al ser humano todas las oportunidades a lo largo de la historia de demostrar lo contrario, es allí donde viene ya la promesa de Jeremías de este nuevo pacto que se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Es un pacto tan extraordinario y maravilloso, como vos lo explicaste, Andrés, que tiene aquí una intervención divina, porque el antiguo pacto, la ley, venía físicamente y estaba escrita en piedras y se la mostraba al hombre y el pueblo tenía que leerla y obedecerla, y había para eso reglamentos que indicaban que tenían que memorizarla, tenían que guardarla en la mente. Por eso dice, tienen que escribir en las paredes, en las puertas, es decir, por todas partes. Tenía que ser como algo que tenía que estar colgado en el cuello. Creo que también el sacerdote llevaba una porción de la ley escrita en la frente. Es decir, era un esfuerzo tremendo, tremendo, para que el ser humano guardara en su mente la ley. Bueno, eso fue algo totalmente externo y que no alcanzó, no fue suficiente. Es por esto que en este nuevo pacto fue mejor, porque ahí la ley ya no es memorizar, ya no es mirar en una tabla, ya ni siquiera es leer la escritura. Hay una intervención divina sobrenatural, de eso es lo que estamos hablando, a través del Espíritu Santo. Por eso la Escritura habla de un nuevo nacimiento, donde el ser humano, el Hijo de Dios, ahora nace con un corazón nuevo que Dios le ha dado. Una intervención divina, de eso se trata el pacto. Dios se ha comprometido con nosotros en darnos un corazón nuevo, un corazón, como dice ahí la Escritura y la profecía, sensible, un corazón que escucha a Dios, un corazón que busca a Dios, un corazón sincero y que desea sinceramente y no se olvida jamás y jamás de poder obedecer la palabra de Dios. Y eso está basado en el amor, porque el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y en eso está resumida toda la ley, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Porque si amamos, nada nos va a costar a nosotros poder obedecer la palabra de Dios y poder cumplirla sin necesidad siquiera de hacer memoria, a ver de qué versículo dice para poder actuar de esa forma. Nosotros sabemos cómo debemos actuar, cómo podemos conducirnos como hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos guía como hijos de Dios de esa manera. Ahora, lógicamente, en este momento, mientras estemos en este mundo, tenemos las dos naturalezas, tenemos la naturaleza humana pecaminosa y tenemos la naturaleza espiritual del Hijo de Dios. Y hay una batalla y hay una lucha para que se imponga permanentemente la vida espiritual sobre la vida carnal. Bueno, ahí está nuestra responsabilidad, nuestra lucha permanente y nuestra responsabilidad es hacer que verdaderamente cada día nosotros podamos estar siendo guiados por el Espíritu de Dios y necesitamos la comunión diaria, necesitamos revitalizar cada día nuestra vida espiritual y así nos mantenemos cerca del Señor, vamos a ser verdaderos hijos de Dios obedientes a la palabra del Señor. Mas si nos alejamos de las cosas de Dios, nos olvidamos de su palabra, lógicamente la carnalidad va a tomar su poder, su dominio y se va a manifestar sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso no quita en absoluto la obra de Dios que ha hecho en aquel que ha creído en él. Hay una nueva naturaleza en nosotros y Dios ha cumplido totalmente ese pacto desde el momento que nosotros creímos en el Señor Jesús.
Fíjense esto que dice ahí, no sé si Ara, sobre los judaizantes. Es increíble que existan todavía, digo todavía, lo existieron siempre y lo existirán, así como sectas, iglesias judaizantes, iglesias que algunas muy notoriamente y otras de manera encubierta meten enseñanzas dentro de la iglesia que son judaizantes, en donde, por ejemplo, todos estos que hablan de la prosperidad son doctrinas judaizantes sacadas del Antiguo Testamento, donde Dios promete a su pueblo prosperidad a cambio de obediencia, prosperidad terrenal, todo eso. En cuanto a la salud, vieron que el Salmo, ay, ¿cuál era? El 91 me parece, que habla sobre no habrá enfermedad, no habrá plaga, ni muerte, ni, bueno, si estoy equivocado, por favor que alguien me diga bien qué salmo era. Muchas iglesias, mucha gente lo usa y lo toma y lo reclama como una promesa para la iglesia. Bueno, en realidad fue una promesa para el pueblo de Israel en base al antiguo pacto. El nuevo pacto es totalmente diferente, con mejores promesas. ¿Por qué? Porque son eternas. ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto puedes disfrutar un terreno? ¿Cuánto puedes disfrutar una casa? ¿Y cuánto puedes disfrutar de buena salud? 82 años y contando, ¿no? Pero no para siempre, porque eso es lo terrenal. Pero este nuevo pacto son promesas eternas y es la gran diferencia que hay. Para siempre, por eso es mejor, porque es un sumo sacerdote para siempre, es un templo para siempre. Salvación, perdón de pecados para siempre. ¿Cuánto duraba el perdón de pecados basado en un sacrificio mientras estaban acá en la tierra? Era temporal. Por eso había que vivir matando animalitos pobres, porque la sangre derramada no era suficiente para cubrir pecados para la eternidad. Pero como fue un cordero perfecto, es para siempre. Y esa también es la gran diferencia, promesas para siempre. Entonces yo me explico, no me explico cómo, existiendo hebreos en la Biblia, o existiendo gálatas en la Biblia, todavía existan judaizantes. Yo creo que pasa más por el desconocimiento. Una mezcla, como en todo. Hay un porcentaje de maldad, de falsos profetas, que conscientemente, como dice Santiago o Judas, que conscientemente enseñan mal, pero un porcentaje que por ignorancia enseñan mal también. ¿Y por qué se da eso? Y porque no se tiene la palabra guardada en la mente y en el corazón, que muchos son confundidos también. Hay ignorancia, hay mucha ignorancia en las iglesias, pero también hay mucha maldad metida por el enemigo, que mete a los cabritos, que mete a los falsos, dice que los falsos maestros están entre vosotros, ¿eh? Eso significa que al lado nuestro hay también falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos. Entonces, en medio de los falsos, en medio de nosotros están los falsos también, que pueden meter estas herejías, que son cosas que se desprenden de la verdad por desconocimiento o a propósito. Y el Señor dice que los tales recibirán una retribución según la que se merecen. No sé, yo en ese terreno no me meto. El que pone ahí, se da una iglesia que ahora las mujeres casadas deben usar el apellido del esposo. No usan más el apellido propio. Eso también es judaizante.
Por ejemplo, yo ya no soy más Araceli Cañete López, sino que soy Araceli Godoy. Y en la iglesia te toman con ese nombre. O sea, Flavia deja de ser Flavia Sardi para ser Flavia Sagristani. Y decís que eso es judaizante. Porque los judíos no tienen apellido. Viste que los judíos, ellos no tienen apellido. Por eso se decía, en la Biblia hay mucho donde se dice Abraham de la tierra de Ur. O sea, no hay apellidos. Entonces es como decir las cosas pertenecen a alguien y como viene más que nada por el lado del patriarcado, por el lado de un hombre, el dueño de las cosas. ¿Se entiende cómo utilizan eso? Sí. ¿Querés que nos metamos en terreno escabroso? Nos metemos. Andrés, buenas tardes, buenas noches. Hola, Luciano. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿no pertenecemos a Cristo? ¿Y qué representa el hombre en la tierra? De alguna forma, en la cabeza del hogar, en la familia. Sí, por eso, gracias, Luciano. Muy bien aclarado. Esto no creo, más allá, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividirlo en dos partes. Me agarraste, me dejaste medio tambaleando. No, porque esto no lo veo como judaizante. Sí, antes uno decía la esposa de Abraham, ¿no? Se encuentra, ¿no? Bueno, vamos por este lado. Por un lado, tenemos lo cultural. Y por ahí es difícil también desprenderse de lo cultural. Digo cultural por esto, porque en otros países hermanos latinoamericanos siempre usan dos apellidos, ¿no? Tanto los hijos usan ahora por ley acá en Argentina también, pero recién ahora, culturalmente hablando, otros países lo usaron desde siempre el apellido tanto de la mamá como el papá, ¿no? Vieron uno más que nada en las novelas, de otro lado uno se da cuenta, Arturo Lisandro López Cañete, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tienen esos nombres grandes y se los llaman por esos nombres grandes. Nosotros, hasta ahora, también normalmente éramos un nombre, un apellido, y los de doble apellido pertenecían a una clase social diferente a los de un apellido, ¿no? Entonces también hay como un valor cultural en cuanto a esto, y también hay una costumbre, ¿no? Que en las iglesias siempre tomaron esto de llamar las iglesias por costumbre, ojo, por costumbre de que la mujer tenga o adquiera el apellido de su marido en el momento del casamiento. Por patriarcado puede ser también, como vos decís, culturalmente hablando, pero quiero hacer esta salvedad. ¿Qué nos dice al respecto la Biblia? ¿Qué apellido debe tener la mujer? ¿Qué apellido debe tener los hijos? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Nada, ¿verdad? No nos dice nada. Cuando la Biblia no nos dice nada de algo, debemos tener cuidado de dos cosas. Primero, no tomar las costumbres como leyes. Y segundo, no juzgar al que piensa diferente a mí. ¿Sí? Tener mucho cuidado en cuanto a eso. Supongamos, participamos de los símbolos en nuestra iglesia, ¿no? Y llega una persona de otro lado y dice, che, pero usted no pone en la mesa de los símbolos en el medio, son pecadores. A ver, ¿dónde? Busquemos la palabra de Dios, ¿dónde tiene que ir ubicada la mesa dentro de la congregación, la mesa con los símbolos?
Yo no voy a juzgar al que pone los símbolos en el centro del salón, pero tampoco lo voy a juzgar a los que ponen al frente o a un costado. No voy a juzgar a los que pasan la bolsita banco por banco o los que ponen una urna adelante del templo o al fondo del templo, porque son costumbres, ¿sí? Y nosotros, más allá de las costumbres, tenemos leyes también. En nuestro país, legalmente, el que casa es un juez, ¿no? Es un juez. En otro país hay ministros que tienen poderes de jueces para casar, ¿no? O sea, puede casar un pastor, puede casar un cura y ya es suficiente. Ahora, si nosotros nos casamos acá en Argentina y decimos, no, a mí me casó un ministro religioso, pero nunca firmamos en el registro civil, nos estamos atando. ¿Está bien o está mal eso? Si yo voy y me pongo a vivir con una mujer, las cuales sí nos casó una iglesia y un ministro y se oró por nosotros, pero nunca firmamos en el registro civil. ¿Es válido o no el casamiento delante de Dios? No, no es válido porque no obedece a la ley de tu país. Aparte que bastante trucho el ministro que te case sin pedirte el casamiento por civil, ¿no? Ahora hagamos al revés. Te casás por civil y el juez firma, pero no te casás por iglesia, ante un pastor, ante un ministro, ante la congregación. ¿Es válido o no el casamiento? Sí, es válido. Es válido porque el casamiento en el registro civil es el casamiento y en la congregación delante del pastor lo que hacemos es pedir la bendición sobre el matrimonio que se ha unido antes en el registro civil. Bien, perfecto. Legalmente. Ahora, ¿es lo mismo en Estados Unidos? Y qué sé yo estoy en Argentina. Bueno, no, es diferente en Estados Unidos, es diferente en Israel, es diferente en Arabia, es diferente en España, es diferente. ¿Y cuál es válido? ¿Cuáles iglesias hacen bien y cuáles iglesias hacen mal? Las que, yo lo respondo, hacen bien las que se someten a las leyes del país en el que se encuentran, ¿sí? Ahora bien, volvamos al tema del apellido. Si nosotros tomamos una forma de un apellido, ¿quién nos va a restringir o nos va a marcar de qué manera tenemos que armar nuestros nombres? Justamente la ley, ¿sí? La ley nos va a poner las pautas de cómo deben ser nuestros nombres y las leyes van cambiando con el tiempo. Tal vez a nosotros nos choque tener dos apellidos o tal vez nos agrade tener dos apellidos. Pero la ley no es válido ¿en qué? No entiendo. No. Para la ley no es válido que... Ahora. No, lo que dijo Ever, lo leíste tarde, por eso. Estaba hablando de Ever. De que si vos te casas por iglesia, por decirlo, y no por civil, para la ley no es válido acá en Argentina. Por ejemplo, en Chile, el tener dos apellidos te marca como hijo deseado, como hijo querido. En cambio, si vos tenés un solo apellido en Chile, es porque sos de madre soltera. Estamos cruzando una cordillera nomás la diferencia. O sea, acá en Argentina tener doble apellido es de una cierta clase social. Y en Chile, tener un solo apellido sos hijo de madre soltera. O sea, cómo cambia de un país al otro la cultura. Costumbre. Qué bárbaro, ¿no? Tal cual.
Pero bueno, volviendo a este tema del patriarcado, tenemos el otro punto, que es el que bien marcó Luciano, que también, por eso dije tema escabroso, que también el que la mujer y la familia adquiera el apellido del hombre, algunos tildarán de patriarcado, pero otros tildarán de sujeción. El hombre, como cabeza del hogar, tiene ciertas responsabilidades y obligaciones que van a marcar también a su esposa y a su familia, marcar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Fíjense que utilicé sujeción y no sometimiento, que es otra palabra sinónimo, pero que hoy tiene otra acepción el sometimiento, que no está bueno que nosotros lo pongamos en primer lugar en nuestros términos, cuando nosotros hablamos, ¿no? Porque el sometimiento viene con otras acepciones que habla de imposición de poder hoy en día, ¿no? No cuando fue traducida nuestra palabra. Cuando fue traducida la Biblia, sometimiento no tenía el mismo significado que tiene hoy la palabra sometimiento. Por el contrario, sujeción sí tiene el mismo significado, que habla de sostenerse, aferrarse voluntariamente a alguien, ¿no? Cuando la Biblia habla de sometimiento o sujeción o la palabra que utilicemos, siempre es voluntario, siempre es voluntario. Cuando habla de que la mujer debe sujetarse a su marido como cabeza, es voluntario, nunca por obligación o porque el hombre se lo exija. Si el hombre quiere que la mujer se sujete a él, tiene que tener bien puestos los pantalones, vamos a hablarlo en criollo, tiene que merecerlo, nunca, porque si el hombre exige, ya estamos hablando del sometimiento bajo la acepción que hoy se habla de esa palabra. Entonces, cuando uno habla la mujer de, no estamos hablando de un patriarcado, sino estamos hablando de, por un lado, costumbres, tradiciones, pero por otro lado, sujeción voluntaria en amor y siguiendo el orden bíblico establecido. Les digo que es un tema para hablarlo tranquilo, detallado. No sé si ahora se entiende un poco en cuanto a eso. Sí, sí, yo tengo. Lo que pasa es que, bueno, ves, hablando de acepción de palabras, yo dije patriarcado por lo que representa en la Biblia Abraham, Jacob, ¿entendés? Claro. O sea, ese patriarcado, no el patriarcado que hoy se utiliza para condenar al gobierno, para condenar a todos los hombres, ¿entendés? O sea, a ese patriarcado me refería yo, y esta iglesia toma a las mujeres que tomen el apellido de los esposos, ¿entendés? A eso me refería yo como patriarcado, no con esta nueva definición o estigmatización, como dice la ley, de teñirlas de color verde, ¿me entendés? Era otro tipo de patriarcado. Pero fíjate que va todo relacionado, ¿no? Porque el patriarcado que usan para juzgar a los cristianos es un término bíblico. Y hoy se tomó como una palabra mala, como, ¿no? Una palabra con una connotación negativa en extremo, siendo de que uno ve la que tenía que pelear, por ejemplo, Abraham, ¿no? Para poder mantener a su familia, para poder cuidar a su esposa, las que tuvo que padecer para sus hijos y los problemas que se le vinieron después, y su ganado, o sea, sus posesiones, el cuidar todo. Claro, muchos hablan, no, es malo ser patriarca, pero es difícil ser patriarca, ¿no? Las que tuvo que padecer y se lo toma como algo malo,
Y sin embargo, ojalá cada uno de los hombres hoy pudiéramos sostener a nuestra familia, a nuestras posesiones, con la convicción y el esfuerzo y la bendición con que podían hacer estos patriarcas del Antiguo Testamento. Ojalá pudiéramos, y sin embargo nos toca hoy remarla, luchar contra nosotros mismos, contra nuestras tecnologías, contra nuestros ídolos que vamos luchando continuamente, contra nuestros egos, bueno, todo contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Bueno, hermanos, creo... En la actualidad hay Sí. muchas palabras, y leyendo el libro de Con propósito, la vida con propósito, la palabra miembros también está sacada de la Biblia. O sea, es como que utilizan la misma terminología que tiene el cristianismo desde miles de años para ponérnosla en contra, ¿entendés? O sea, buscarnos, porque como decía yo la otra vez, cuando uno dice que sos cristiano, automáticamente te dice, ustedes odian a los homosexuales, o sea, ya hay como cierta estigmatización hacia el cristiano. Tal cual, y está bueno que los hablemos a estos temas y que los compartamos y que por más que no haya acá en este momento conectada una mujer con pañuelos verdes, que también nos pongamos en esta posición de juzgarnos a nosotros mismos y nuestros términos y nuestras palabras y todo. ¿Para qué? Para saber cómo presentar defensa también ante las acusaciones y para ver, no prendernos en eso de decir, no, esto está mal, no, hablar de la sujeción de la mujer hacia el hombre es cosa de otros tiempos, hoy no es así. No, porque hay cosas, hay un orden bíblico, hay cosas bíblicas que van a ser para bendición tanto del hombre como de la mujer, de la familia, y que los problemas vienen cuando se les da las espaldas. Entonces, saber bien esto que dice Araceli en cuanto a los homosexuales, de decir, no, los homosexuales son del diablo, qué sé yo, ¿y qué éramos nosotros? ¿Y qué somos nosotros? Son personas que debemos amar y que eso de que odiamos a los homosexuales es una completa mentira porque no es así, hay quienes odian, eso seguro, hay quienes odian a los homosexuales, hay quienes odian a los hombres, hay quienes odian a los cristianos, uno no puede negar porque el odio reina en el mundo, pero tener bien claro eso, nosotros no odiamos nosotros, porque el odio es un sentimiento que no tiene comunión con Dios, y nosotros somos luz, tenemos comunión con Dios, por lo tanto no odiamos. Lindos temas para seguir debatiendo, pero vieron que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, nos va dando hambre. Ese soy yo. Yo hablo por mí nomás. Bueno, hermanos, lindos temas para seguir compartiendo. Sé que hay algo que siempre dice Flavia. Yo amo ser mujer, dice Flavia. Yo amo ser mujer. Y todo lo que lleva el ser mujer. Cuando estas feministas se quejan de muchas cosas, ella siempre le dice lo mismo. Yo amo ser mujer y lo que Dios puso en mi vida. Y eso es una forma de ser agradecido, ¿no? Con lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo, ser agradecido con todo lo que Dios puso en nuestras vidas, porque eso hace quienes somos nosotros. Tal vez tengamos alguna dificultad, discapacidad, problema. Bueno, ser agradecido con todo lo que Dios puso en nuestras vidas. Y eso nos va a dar felicidad. Les propongo que 5 minutos nos separemos
en 4 grupos, oremos y nos volvemos a encontrar acá. Nos volveremos a encontrar. ¿Les parece? ¿Me dan el ok así? Bien. Vamos a ver si salen los grupos.